Hola Elvis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, profe, ¿usted cómo está? Bien, también, Hay gracias por dos nombres. conectarte. Sí, Ujú. gracias por conectarte, Elvis. Último día de la semana número 10. Eh, em, Semana en curso, no hay ninguna evaluación, pero mañana abre la solemne número 2. Y en la solemne número 2, bueno, entra los contenidos de la segunda parte de la asignatura. Y hay cosas importantes que teníamos que profundizar. Bueno, seguir trabajando como última sesión, entre comillas, oficial, porque la semana que sigue, o sea, mañana como comienza la semana número 11, se abre el periodo de solemne que dura hasta el martes siguiente. Entonces, el martes siguiente tendríamos la sesión de la semana 11, así que bueno, de todas formas lo voy a hacer. De todas formas lo voy a hacer para ver si alguien tiene consultas, dudas con respecto a algún contenido importante de la última semana. Entonces, para profundizar en las temáticas en particular de balance de energía, sistemas abiertos, que todavía creo que no hemos profundizado mucho, vamos a dejar la sesión de hoy netamente como sesión de ejercicios, aplicados tanto al balance de energía, sistemas abiertos, sistemas cerrados y una aplicación de la segunda ley de la termodinámica. Espero que lo alcancemos a hacer. Espero que alcancemos a resolver los tres problemas por completo. Le damos un problema número uno. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, gracias. Me atrasé un poquito, pero llegué. Gracias por conectarte, Oscar. Entonces, le contaba a Elvis que la semana en curso no hay evaluación sumativa, pero en la siguiente sí. Mañana abro la solemne número 2 y en esa evaluación tendrán que resolver algunos balances de energía, en particular sistemas abiertos, sistemas cerrados, también aplicar la segunda ley de la termodinámica y también la primera, evidentemente, a algunos cálculos relacionados con máquinas térmicas, máquinas frigoríficas y bombas de calor. Así que vamos a intentar hacer un resumen de los tres ejercicios o los tres contenidos importantes de la semana en curso. Leamos el siguiente, dice, una turbina industrial de gas adiabática opera bajo estado estacionario. Esta turbina genera 11.400 kilovatios de potencia. Y nos preguntan, considerando las especificaciones de operación de la turbina, que están indicadas en este esquema, tenemos una condición de entrada de gas a la turbina. Bien, tenemos la temperatura de entrada, tenemos presión de entrada y también tenemos velocidad de entrada. Nos indica el enunciado el esquema, perdón, que el flujo másico del gas, bien, está indicado en 140 kilogramos por segundo. Bien, ahora, como la turbina opera bajo la condición de estado estacionario, se establece que no hay acumulación de masa en la turbina, por lo que el gas que entra, el flujo másico, es equivalente al flujo másico que sale. Ya, el diagrama, de hecho, lo establece. Ahora, también tenemos condiciones de salida del gas de la turbina. Evidentemente, cuando el gas se expande en turbina, va a transformar parte importante de su entalpía en trabajo de salida. Por favor, recuerden que la entalpía básicamente corresponde a aquella función termodinámica que nos permite cuantificar la energía microscópica, pero en su sistema abierto. O sea, siempre que trabajemos con sistemas abiertos, entalpía, cerrados, energía interna. Entonces, cuando el gas se expande en la turbina, que está caracterizada como operación estado estacionario y además adiabática, importante eso, va a transformar parte de esta entalpía, de la entalpía entrada, en trabajo-salida, ¿bien? En particular en potencia. Entonces, a la salida tendremos un gas, evidentemente a menor presión que la entrada, con temperatura evidentemente menor que la entrada y una velocidad evidentemente menor que la entrada, ¿ya? Entonces, tenemos a la salida, según el esquema, solamente indicada la velocidad de salida. No tenemos la temperatura ni tampoco tenemos presión de salida. Y nos preguntan por la temperatura. Bien, ahora el cálculo de la presión no lo haremos por temas de que nos faltaría el área del ducto salida. Bien, no lo tenemos, entonces no haremos el cálculo de la presión, sino que haremos únicamente el cálculo de la temperatura. Entonces, bien, sistema termodinámico abierto, operación bajo estado estacionario. Por lo tanto,
bien, se puede calcular la temperatura a partir de la aplicación del balance de energía a un sistema termodinámico abierto. Ahora, por favor, recuerden lo siguiente. Recuerden que cuando se aplica la primera ley de la termodinámica a sistemas abiertos, tenemos que considerar todos los cambios de energía, tanto microscópicos como macroscópicos. Y por favor, recuerden que cuando hablamos de energía microscópica, bien nos referimos en el caso sistema abierto a la entalpía. Entonces, todo esto parte con un delta H. Todo esto parte con un delta H. Delta H, ¿ya? Ese es el término inicial de esta primera ley, aplica a sistemas abiertos, delta H. Esto es más, ¿cierto? El cambio de energía cinética. Esto es más el cambio de energía potencial y eso va a ser igual al flujo de calor menos el flujo de trabajo, ¿ya? Entonces, todo eso que está acá corresponde a la denominada primera ley de la termodinámica, en particular analizada o aplicada a un sistema termodinámico abierto, como en este caso una turbina de gas. ¿Bien? Ahora, este balance se va a ir transformando en función de las características o lo que haga el equipo. En particular, la turbina lo que hace es transformar su energía, la energía microscópica, la entalpía del gas. Bien, ahora, tienen que imaginar que este gas proviene de una cámara de combustión. Entonces, ese gas ha sido calentado mediante una cámara de combustión y ese gas caliente con entalpía alta va a ser expandido en turbina de gas para transformar parte de su entalpía en trabajo mecánico, en potencia en particular, potencia mecánica. Ahora, esta turbina de gas es una turbina de aplicación industrial. Generalmente las plantas de potencia termoeléctricas que están en el mundo son plantas de ciclo combinado, tenemos turbinas de vapor, operan con vapor evidentemente, acopladas con una turbina de gas, que operan de forma complementaria con la finalidad de incrementar la eficiencia de estas máquinas. Y generalmente, bueno, las turbinas de gas tienen mucha más eficiencia que las turbinas de vapor porque permiten calentar mucho más al fluido de trabajo, ¿ya? Y recuerden que según lo que hemos estudiado en la segunda unidad de la termodinámica, mientras más temperatura pueda alcanzar un fluido de trabajo, evidentemente la eficiencia de la turbina va a ser mucho mayor. Bien, mayor trabajo mecánico va a ser transformado a partir de entalpía de entrada, ¿ya? Ahora miren, en particular se establece que esta turbina es una turbina de gas adiabática. Ahora, ¿qué establece la característica adiabática para la turbina? ¿Qué no intercambia? ¿Qué no intercambia el gas cuando es expandido en la turbina? ¿Qué no intercambia, Elvis, Oscar? ¿No intercambia? Pero, profe, ¿puede repetir la pregunta para...? No, si la turbina en cuestión se caracteriza o se denomina adiabática, ¿qué involucra siempre el término adiabático para cualquier proceso? El que sea. Yo puedo tener una compresión de un gas de forma adiabática en un pistón, por ejemplo. Puedo tener también una expansión de un gas en un pistón de forma adiabática. Puedo tener también la expansión de un gas en una turbina de forma adiabática, puedo tener también la compresión de un gas de forma adiabática en un compresor, o puedo tener también la compresión de un líquido en una bomba de forma adiabática. ¿Qué involucra el término adiabático? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O no se acuerdan de eso? Em, Creo que se refiere a que no intercambia calor con el entorno. Eso, exactamente. Siempre que hablemos de cualquier sistema termodinámico, ya sea cerrado o abierto, donde no haya intercambio de calor, hablamos de un sistema donde no hay, o sea, que se caracteriza como adiabático. Entonces, generalmente, miren, generalmente, a menos que se diga lo contrario en un problema, bien, las turbinas son consideradas como adiabáticas. Las bombas son consideradas como adiabáticas, también los compresores generalmente, porque el intercambio de calor es despreciable con respecto a los cambios de entalpía y la transformación de esa entalpía en trabajo mecánico, ¿ya? O el trabajo de entrada o salida consecuentemente. Entonces, miren, turbina industrial de gas adiabática, automáticamente este término es cero. Ya. Ahora, algo importante, vean por favor el esquema de ahí. ¿Podríamos en este caso despreciar la variación de energía potencial que sufre el fluido al ser expandido en turbina? ¿Podríamos decir que este término de energía potencial, este cambio de energía potencial para el fluido es cero o no? ¿Qué creen? Yo creo que no, profe. Si bien a ver, generalmente las turbinas son sistemas
que están acostados. O sea, cuando, si nosotros pudiésemos ver una turbina de vapor, por ejemplo, en una turbina de gas, por ejemplo, en una planta de potencia, veríamos que son sistemas que están, o sea, el fluido no va como indica el esquema de arriba abajo, sino que va así. Entra por acá y sale por acá. La turbina está acostada. O sea, estas turbinas están acostadas en un soporte finalmente, ¿ya? Entonces, miren, de hecho voy a buscar acá una turbina de gas para que la vean, son gigantescas. Las turbinas de gas actualmente están muy de moda en el mundo. Y China, por ejemplo, está diseñando un montón de turbinas para generar potencia. Y por ejemplo, acá, mira, acá hay una turbina de gas. ¿Se dan cuenta, no? Las turbinas van así finalmente. Entonces, cuando el gas se expande en la turbina, no hay un cambio apreciable de energía potencial, ¿ya? Entonces, generalmente, y ahora, ¿cómo ustedes pueden también darse cuenta de esto en el enunciado que les den Elvis, Víctor y Oscar? Bienvenido. Es porque en este caso, por el cálculo de la variación de energía potencial, deberían darnos el valor de la posición en la entrada y salida. Y si se dan cuenta, no hay. No nos indican cuál es la altura en la que entra el fluido en la salida. O sea, automáticamente, si no nos dan la altura con respecto a un eje de referencia de la entrada y la salida del fluido, tenemos que despreciar el cambio de energía potencial. ¿Se ha entendido eso, Elvis, Oscar Víctor, que cuando no nos dan la altura, automáticamente despreciamos este cambio de energía potencial? Ojo, puede existir, evidentemente existe, pero es una variación de energía potencial muy pequeña, muy pequeña, tendiendo a cero con respecto al cambio de entalpía y otros cambios de energía o intercambios de energía, ¿ya? Ya, ¿cómo van hasta ahí con los términos que hemos despreciado desde este balance? Elvis, Oscar, Víctor, recién te conectaste, bienvenido. Hola, ¿Todo bien? profe. Sí, Hola. ahí recién cachando. Ok, pero Elvis, Oscar, ¿se va entendiendo por qué he Sí, despreciado profe. estos términos? Ya, ok, Sí. La Sí, potencia profe. la emite claro. ok, perfecto. Entonces, si en algún balance que les puede tocar en la solemne puede ser una turbina, puede ser un condensador, puede ser también una bomba, un compresor, bien, yo he dejado varias cápsulas con sistemas que les pueden tocar en la solemne. Generalmente, si no les dan la posición, la altura, los metros de entrada o salida, me refiero a con respecto a un eje de referencia, asuman que se desprecia, ¿ya? Entonces, y si les dan, se calcula, lo haremos, no se preocupen. Creo que hicimos un par de cálculos sobre eso. ¿Ya? Ahora, mira, Elvis, Oscar, Víctor, si se dan cuenta, en la figura nos indican la velocidad de entrada y salida. Ahora, ese cambio, ojo, ese cambio de energía cinética, ya, el cambio de la velocidad, a la entrada tenemos 200 metros por segundo, a la salida 40, hay un cambio de velocidad apreciable, pero se darán cuenta más adelante que ese cambio de energía cinética será pequeño con respecto a la potencia generada, por ejemplo, con respecto al cambio de entalpía, por lo que en este caso, como nos da la velocidad, se calcula, ¿ya? Se calcula, pero será pequeño. Entonces, velocidad de entrada y salida, el fluido se expande, puede cambiar el área de entrada y salida de la turbina, por lo que hay un cambio de velocidad del fluido. Cambia temperatura, presión, por lo que también cambia, evidentemente, el flujo volumétrico, bien, automáticamente. Bien, y eso puede hacer que cambie, evidentemente, la velocidad. Entonces, tenemos lo siguiente. Como es adiabático, Q, cero. Como no indican posición de entrada y salida, delta de energía potencial, cero. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la variación de entalpía que sufrirá el gas al expandirse, más la variación de energía cinética que sufre el gas al expandirse, tiene que ser igual a menos la potencia generada. ¿Bien? Ya. Recuerden, la energía en cualquier proceso únicamente es transformada. La energía no es creada ni destruida. ¿Ya? Entonces, perfecto, nos piden calcular la temperatura de salida. Ya, y hay algo muy importante. La temperatura de salida de un gas ideal, en este caso, miren, tenemos una turbina de gas, hay que asumir comportamiento ideal. Ahora, en el caso de ustedes en particular, siempre, ojo, miren, acá aparecerá la entalpía de entrada por aquí y acá la entalpía de salida. En el caso de ustedes, siempre les dará la entalpía de entrada y salida. Eso es muy importante, lo que simplifica mucho los cálculos, ¿ya? Pero ojo, como ustedes son los que se conectan generalmente a esta sesión y le ha ido muy bien también, voy a explicarles esto un poquito más extendido, pero tienen que recordar esto. En el caso de los balances que ustedes tengan que hacer, las entalpías específicas,
o energías internas específicas se le darán como datos en enunciado. Pero esos datos también se pueden extraer de tablas termodinámicas y eso que lo que quiero que aprendan conmigo en esta sesión, ¿ya? Entonces, miren, nos piden la temperatura de salida, ¿bien? Y se dan cuenta de algo importante. Para un gas que se comporta de forma ideal, podemos asumir eso, ¿bien? Toda función termodinámica, su energía, la energía microscópica, la energía de movimiento cinético, es función de la temperatura. La presión no influye en esta propiedad, en estas propiedades. Y de hecho, miren por favor acá. Hay tablas que ustedes pueden descargar desde el Sengel de termodinámica. Y por ejemplo, tenemos tablas del aire, es el fluido que se expande desde acá. ¿Ya? Bien. Y estoy abriendo la tabla, dame un segundito. Mire, quiero mostrar esta tabla porque es de interés para ustedes como ingeniero. No sé, disculpe una Dame un segundo. consulta con respecto a esas tablas. Dígame, ¿Es una tabla estándar o hay diferentes tablas en internet como para tener una referencia? estas tablas, mira, hay en la parte termodinámica, en la unidad número 4, Oscar, está un libro dado como guía para su estudio. Estas son tablas del Sengel de termodinámica. Tú vas a a la parte final del libro y hay tablas. ¿Tablas de qué? Tablas de propiedades de fluidos. Por ejemplo, tablas del aire como gas ideal, tablas del agua, tablas de refrigerantes, en fin, muchas de propano, en fin, hay de mucho fluido de trabajo. Fluidos que se emplean en la industria, ya sea para transformar energía o transferirla. ¿Bien? Vale, Ok, perfecto. entonces miren por acá. Esta tabla que está por acá es la tabla de donde yo extraje cada dato de entalpía y energía interna que está dado en el enunciado de cada problema. Bien, ya. Entonces, se darán cuenta de lo importante. Cuando un gas ya se comporta de forma ideal, todas sus propiedades, ya sea la entalpía, ya sea la energía interna del gas o la entropía del gas ideal, son únicamente función de las temperaturas. Solo las temperaturas. ¿Por qué? Porque un gas se comporta de forma ideal cuando la presión tiende a cero. Bien, o sea, que un gas, por ejemplo, se comporta de forma ideal solo cuando P es muy bajita, generalmente bajo 5 atmósferas. Cualquier gas, bien, ya sea oxígeno, nitrógeno o el helio, que es el gas que se comporta de forma más ideal, lo hace de esta forma cuando la presión es bajo 5 atmósferas. Sobre 5 atmósferas el gas ya se comporta de forma ideal. Y el modelo matemático del gas ideal ya nos sirve para poder predecir el comportamiento volumétrico del gas, ¿ya? Entonces, miren, nos piden en este cálculo, miren, la temperatura. Por lo que nosotros vamos a aplicar ahora el balance de energía a la turbina para determinar la entalpía de salida del fluido y en función de la entalpía de salida vamos a sacar la temperatura con la que sale el gas de la turbina. Ahora, para eso, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar esto, la primera ley de la termodinámica. Ya, ¿qué es esto entonces? Hay que determinar este delta H. Miren, delta H. Ahora, este delta H, si se dan cuenta, miren, no es un delta H total. O sea, es total en realidad, pero es por unidad de tiempo. Este punto que está arriba, ¿qué indica? Indica que es la variación de entalpía por unidad de tiempo. O sea, este punto siempre va a indicar tiempo. Entonces, este delta H se define, esto es importante, lo tendrán que aplicar en la solemne. Esa variación de entalpía por unidad de tiempo es igual al flujo másico, ojo, al flujo másico del fluido que atraviesa el volumen de control. Volumen de control, sistema abierto, la turbina, un condensador, una tobera, un difusor, etcétera, ¿ya? Delta H. ¿Ok? Flujo másico. Ahora, estamos trabajando, y ojo, eso es importante, en el caso de los problemas que fueron diseñados para la solemne, solo hay sistemas abiertos que tienen solo una entrada y una salida. Ahora, de forma real, podemos tener equipos que tengan más de una entrada, más de una salida, pero para efectos prácticos, solo una entrada, solo una salida, por lo que el balance de masa se hace más sencillo, ¿ya? Entonces, este delta H es igual al flujo másico, que es igual a entrada y salida, operación estado estacionario. Miren, delta H es entalpía de salida menos entalpía de entrada. Entonces, siempre que ustedes tengan que calcular una variación de entalpía, ¿bien? Para la aplicación de esto en el balance de energía, siempre es ese delta H para sistemas abiertos es el flujo másico del fluido por la variación de entalpía. Salida entrada, miren. Y esa entalpía de salida se calcula con las propiedades de salida. Acá y la entalpía de entrada con las propiedades de entrada. Siempre así. Siempre es propiedades de entrada para el cálculo de la entalpía, por ejemplo, de entrada-salida, y las propiedades de salida para el cálculo de la entalpía salida. ¿Ya?
Entonces, el flujo másico está dado, miren por favor acá, es 140 kilómetros por segundo. ¿Bien? Y se multiplica por la variación de entalpía. Recuerden esto, lo que estamos haciendo es buscar la entalpía 2 del balance de energía para luego buscar por tabla la temperatura 2. ¿Ya? Entonces, ahí está lo que queremos buscar, H salida, y posteriormente vamos a tabla. Entonces, importante, miren, ese término del H que está ahí lo tendrán que aplicar en la solemne. Bien, así que es importante que recuerden cómo hacerlo. Ahora, entonces, entalpía salida no está variable, lo que andamos buscando. Y la entalpía entrada se podrá obtener de tablas. Bien, ¿por qué? Porque tenemos la temperatura de entrada. Miren, corresponde a 1400, por lo que, como en el enunciado que ustedes tendrán, la temperatura de entrada es conocida, bien, la entalpía será conocida también. Pero esa entalpía, ¿de dónde viene? Viene de acá, miren. De las tablas del aire como gas ideal, miren, temperatura, acá está en Kelvin, eso es importante. Siempre tienen que, como ingeniero, antes de meterse a la tabla, de buscar cualquier dato, ver las unidades. ¿Qué nos dice la tabla? Que la temperatura está indicada en Kelvin. Ah, ya es importante, no está en grados Celsius. Cuidado con eso. Y que las entalpías específicas y la energía interespecífica para cada condición está en términos específicos, o sea, en unidad de energía por unidad de masa. Kilo y hago el kilogramo en particular, ¿ya? Ahora, esta entropía que está acá, esta entropía, bueno, me gustaría explicarles muchas más cosas. Por ejemplo, en la segunda ley, que se llama ley de entropía, esta entropía se usa para poder diseñar a esta turbina. La turbina más eficiente, bien, la turbina ideal, que va a generar el máximo desempeño, el máximo trabajo por unidad de tiempo, la máxima potencia, se diseña con la entropía, ¿ya? Ahora, cuando se diseña también, no sé, por ejemplo, un motor de combustión interna ideal, tipo ciclo Otto o diésel, también se hace con entropías. La entropía, bueno, si quieren meterse un poquito más en profundidad en eso, lean el Seigen de termodinámica y métanse en el capítulo de la segunda ley y se darán cuenta que la entropía es una función termodinámica importantísima para poder diseñar estas máquinas ideales y calcular el desempeño máximo, ya sea de una turbina de gas ideal, como estamos viendo, o por ejemplo de un ciclo de motor de combustión interna tipo Otto diésel, que se puede estudiar como un ideal también, en fin. O sea, la entropía es muy importante. Entonces, miren, entropía salida, entropía entrada. Ya, miren, la entrada se busca por tablas. Acá está, miren. Y ahora, si transformamos la T de entrada, que es 1400, hay que sumarle 273. Para transformarlo a Kelvin, nos queda entonces que la T de entrada es 1673. Esa es la temperatura con la que ingresa el fluido, pero en unidad de, ojo, en unidad de Kelvin. 1673 Kelvin, ¿ok? Entonces, con esa entalpía, miren, perdón, esa temperatura, perdón, buscamos una entalpía por tabla. Hay que buscar acá, miren, hay que buscar acá T equivalente a 1673. Acá está 1300, acá está 1440 y buscamos 1673. Miren, acá está 1660, acá está 1680, o sea, el dato realmente no está. Pero tenemos el dato de la entalpía, perdón, de la temperatura en este rango. Y nuestro dato se encuentra entre este y este valor. Miren, entre este y este dato está la T de entrada. Por lo que la entalpía se va a mover entre este y este valor. De esta forma, entonces, de esta forma, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a interpolar de forma lineal. Vamos a asumir que la variación de cualquier propiedad de tabla, bien, es lineal. Entonces podemos interpolar de forma lineal para obtener la entalpía a la temperatura que queremos buscar. Mire, ya, bueno, hay un montón de herramientas. Esto es, ojo, esto lo hace la calculadora, esto se puede hacer a mano. Bien, ustedes creo que lo tienen que haber visto en álgebra, en cálculo, en algún lado. No voy a perder tiempo explicándole esto porque en su caso no es necesario, ojo, pero les voy a mostrar una herramienta que, bueno, ustedes saben que está lleno de herramientas en internet para hacer todo. Entonces acá hay una herramienta gratuita que se llama una herramienta para interpolar de forma lineal. Dame un segundito. Volví ya. Entonces, miren, esto que está acá les voy a mostrar es una herramienta para interpolar de forma lineal. O sea, en nuestro caso, para sacar la entalpía a la T de entrada.
Nuestro valor se mueve, o sea, nuestro rango se mueve entre los siguientes valores. ¿Dónde está por acá? Aquí tengo la pantalla, aquí está la tabla del aire. Miren, se mueve entre la T, nuestra T se mueve entre este valor, lo copio y lo llevo acá, y se mueve también entre este valor y el nuestro, bien, el valor conocido, miren acá está, el X conocido es 1673. Y ahora ponemos acá el valor de la I, que sería el valor de la entalpía, que es este, miren por favor acá, S, para 1660, lo ponemos acá, y el otro que está aquí para 1680. Ahí está. Y entonces, miren, lo que nos va a finalmente arrojar sería el valor de la entalpía a esta temperatura. Entonces, esta es la entalpía, ¿ya? La copiamos y la llevamos a nuestro cálculo, que está por acá. Ahí está entonces la H de salida. Bien. Dejémoslo con dos decimales porque la entalpía están con dos, ¿cierto? Sí, creo que están con dos. O con uno, vamos a ver. Déjenme ver. Están con dos, ya, perfecto. Entonces, ahí está, perfecto. Miren, ahora miren, siempre pongan las unidades. Esto está en unidad de kilo, joule con kilogramo, como dijimos antes. Es una entalpía específica. Listo, entonces. Tenemos este término, miren. Ahora miren, tenemos ya este delta H. Vamos por el término que sigue. Por la variación de energía cinética que sufre el fluido. Ya, este cambio de energía cinética lo tendrán que hacer. Bien, cuando ustedes evalúen, por ejemplo, el trabajo desarrollado en la turbina o calculen, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si les dan la velocidad de salida y entrada de un fluido que es sometido a una compresión, por ejemplo, en un compresor, bien, si les da la velocidad hay que calcular el cambio de energía cinética. Bien, en las turbinas generalmente se les va a dar la velocidad de entrada y salida. Creo que hay un par de problemas con eso, ¿no? Entonces, la variación de energía cinética que va a sufrir el gas al expandirse por la turbina, este término, va a ser igual, exactamente lo mismo, miren, a un medio, bien, por el flujo másico, miren, un medio por el flujo másico, y eso se multiplica por la velocidad de salida, que está dada como dato, al cuadrado, menos la velocidad de entrada, ¿ok? Al cuadrado. ¿Bien? Esa es la definición de la variación de energía cinética por unidad de tiempo. Un medio por flujo másico, que es conocido, por velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado. Ahora, ponemos todo tal cual entonces, un medio, y esto se multiplica por 140. Bien, recuerden que el flujo másico estaba como dato, kilogramos por segundo, o por minuto, por segundo. Bien. Y eso ahora, miren, se multiplica por la velocidad de salida, que es 40. 40 se eleva al cuadrado, metros por segundo, recuerden que las unidades son importantes, menos la velocidad de entrada, que es 200. Y eso también se eleva al cuadrado. Miren, algo importante. Hemos puesto acá entonces las velocidades en metros por segundo, ¿ok? Por lo que también las unidades se van a elevar al cuadrado. Nos va a quedar metro cuadrado por segundo cuadrado. Miren, le ponemos las unidades desde ya. Yo acá estoy diciendo que cada término se eleva al cuadrado, por lo que nos queda que todo ese término que está ahí nos va a quedar en unidad de metro cuadrado segundo cuadrado. Pero tenemos que dejarlo en términos de energía por unidad de tiempo. Bien, por lo que hay que hacer la siguiente conversión para poder dejar todo esto en términos de energía por unidad de tiempo. Y esta conversión, no voy a explicar de dónde viene esta conversión porque me demoraría varios minutos, pero por favor recuerden esta conversión. Siempre 1000 metros cuadrados por segundos cuadrados van a corresponder a 1 kJ por kilogramo. Esa es una definición bien importante para transformar una variación de energía cinética, bien, para obtener, perdón, una variación de energía cinética por un tiempo. Entonces, miren, esto que está aquí, miren, es importante. Voy a dejarlo por aquí. Esta conversión hay que usarla en la semana en curso, o sea, la semana que sigue. Entonces, miren, le ponemos acá la conversión. 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado, y luego tengo que esto equivale exactamente a 1 kJ por kilogramo. Entonces lo ponemos acá arriba, miren. Y entonces se van a dar cuenta que haciendo eso, tengo las unidades que
quiero obtener que son kilovatios. Kilojoule por segundo, miren. Miren por favor acá. Miren, ese kilogramo que está acá se elimina con ese kilogramo. Se eliminan. Ese metro cuadrado segundo cuadrado que está acá se elimina con este. ¿Y qué nos queda? Nos queda kilojoules por segundo. Y recuerden, por favor, no se olviden de esto, que un kilo vatio, K minúscula es kilo, W es vatio, es exactamente igual a un kilo joule por segundo. ¿Ya? Esa conversión no se olviden, perdón, no se olviden jamás. Ok, entonces, ¿cuánto nos da esto? No sé si alguien está haciendo el cálculo conmigo, ¿lo va a hacer Elvis, Oscar, para esperarlos o lo hago rapidito? Un medio No, por dele, profe, yo 140. estoy medio perdido. O sea, un par de segundos. Dele, no. Ok, No lo he seguido. 40 al cuadrado menos 200 al cuadrado, y eso se divide en 1000. Igual dividido en 1000. Y nos queda entonces, miren, que la variación de energía cinética por unidad de tiempo es 2688 kilojoules por segundo. O sea, esa es, miren, negativo. Es importante, por favor, recordar el signo. Ha habido una variación negativa. O sea, esto es también 2688 kilovatios, ¿cierto? Kilovatios, ya. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí, Elvis, Oscar, Víctor? Hemos determinado una variación de energía cinética para el gas que se expande en turbina, que ustedes tendrán que calcular, por ejemplo, para una turbina de gas o de vapor en un problema de sistema abierto. Bien, la fórmula es siempre la misma. Un medio por el flujo másico por la velocidad salida, que es 40 al cuadrado, menos velocidad de entrada, que 200 al cuadrado. La velocidad tiene unidad de metros por segundo, por lo que este paréntesis que está acá nos queda en unidad de metro cuadrado segundo cuadrado. Luego usamos la conversión de que 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado son kilogramos por kilogramo. Se elimina, miren, el kilogramo con el kilogramo. Se elimina metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Y qué nos queda? Kilojoules por segundo. O sea, hemos obtenido la variación de energía cinética. ¿Bien? Por unidad de tiempo. Ya, ¿se entendió un poquito más, Oscar, Víctor? Por favor, coménteme si no lo explico o no. Yo Ojo. lo sé. Sí, entiendo. Ok. Ahora, ¿alguien puede explicarme por qué nos dio una variación de energía cinética negativa? ¿Y por qué es importante finalmente? Recuerden esto, el signo muy importante, no se olviden de ponerlo. El signo muy importante. Ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que el fluido cuando se expande modifica su velocidad. A la entrada tal velocidad, a la salida tal velocidad, por lo que el fluido, ¿cierto? Pierde energía cinética, ¿ya? Pierde, por eso es negativo. Listo, entonces, tenemos, miren, el delta H está ok. Tenemos el delta energía cinética, está ok. Y mire, M es igual a menos la potencia. Entonces, mire, ahora usaremos este balance que está acá. Delta H es todo esto, miren. Delta H es todo esto. Esto que está aquí. Esto. Lo ponemos acá. Miren, lo ponemos aquí. Y eso es más la variación de energía cinética, que es esto, pero negativo, me faltó el negativo. Recuerden que no dio negativo, entonces aquí va por menos. Entonces, miren, más este término que es negativo, entonces nos queda menos 2688. Ojo, ¿qué nos queda esto? En kilovatios. Recuerden por favor la unidad. Ya, kilovatios. Ojo, que no es nada más que kilojoule por segundo. Es lo mismo finalmente. Bueno, dejémoslo así, miren. Kilovatios, kilojoule por segundo. Ya. ¿Qué más? Miren, tenemos entonces delta H, es todo esto, menos, más el delta energía cinética, ahí está, menos ese dato que está acá. Y eso va a ser igual a menos la potencia, miren, menos la potencia. ¿Qué potencia tenemos? La turbina genera, una turbina mediana, 11.400 kilovatios. Ya, aquí es importante que recuerden bien lo siguiente. Siempre que se ponga
Bien, en el balance de energía, sistema cerrado o abierto, en términos de energía intercambiada, calor-trabajo, hay que recordar el signo asociado a esto. Cuando la turbina, bien, genera potencia porque se mueve esta parte móvil que está acá debido a la expansión del fluido, el gas en este caso, esa potencia desarrollada, indicada aquí, miren, equivalente a 11.400 kilovatios. ¿Es positiva o negativa para ponerla en el balance? ¿Cómo es un trabajo salida? ¿Cómo es una potencia salida? Recuerden que trabajo, o sea, potencia es trabajo por unidad de tiempo, es lo mismo finalmente, ¿ya? Pero el trabajo es una energía total intercambiada y la potencia es la energía, pero por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuál debería ser el signo que yo debería asignarle a esta potencia si es trabajo de salida? Y miren, lo indica. Trabajo de salida, la turbina genera potencia. Positivo o negativo, Elvis, Oscar y Víctor. Positivo, profe. Tanto positivo, entonces miren, menos 11.400. O sea, el signo que está acá finalmente es el signo de la fórmula. No es el signo de el sentido, porque es positivo, miren. Ahí está. Ya, ¿se entendió por qué puse ahí, por qué no puse esto? Bien, ¿por qué no puse menos, después menos acá? ¿Sí? Únicamente lo puse así, tal cual. Sí, profe. Ya, ok. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque puede haber algún problema, por ejemplo, de un compresor, o por ejemplo, de una bomba, por ejemplo. ¿Ya? Y el trabajo del compresor sobre el fluido, el gas, o el trabajo en la bomba sobre un líquido es negativo. Entonces, cuando ustedes pongan ese trabajo aquí, o la potencia aquí, va con signo negativo. Entonces nos quedaría menos menos. Ojo con los signos, por favor, Elvis, Oscar, Victoria. Entonces, miren, la única variable que está aquí, les pueden preguntar eso, ojo, recuerdo ahora que hay cálculos de que les pregunto por la entalpía de salida. O sea, ahí la entalpía de salida, miren, aquí, esa es la entalpía de salida. Ya miren, ahora viene esto sencillo, sencillamente hay que despejar, hay que trabajar de forma algebraica sobre esto. Se multiplica 140 por esa h salida, por eso, en fin, trabajamos algebraicamente, vamos a hacerlo juntos. Se multiplica entonces, miren, 140 kilogramos por segundo por la entalpía me salía. O sea, miren, me queda eso. Esto surge de multiplicar eso con eso, ¿ok? Y ahora se multiplica ese por este. Entonces me queda negativo. Entonces me queda 140 por menos 1846,91. Y eso me queda, déjeme que mi calculadora está fallando un poquito. Eso me queda menos 258.567,4. ¿Qué unidades queda esto? Miren. Miren, se elimina el kilogramo con el kilogramo, me queda en kilojoule por segundo. Recuerden por favor el tema de las unidades. Es muy importante que coloquen siempre la unidad de todo. Ya. Miren, kilogramo se elimina con kilogramo, nos queda kilojoule por segundo. Y eso es menos 2.688 kilojoule por segundo. ¿Ya? Y eso va a ser igual a menos 11.400 kilojoule por segundo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente, miren. Tenemos que todo lo marcado en rojo se va a adicionar, miren. S tiene mismas unidades que S, término, y que este, miren, miren, las mismas unidades. Kilo ya por segundo, entonces se suma S más S y más S, ¿ya? Ya, vamos a hacer eso, miren. Ahora, cuando yo hablo de adicionar la sumatoria, ¿cierto? Entonces la sumatoria sería, miren, sería menos 11.400, ¿ya? Menos 11.400, ¿ya? Y ahora miren, S y S pasan positivo para allá, más 258.567,4 más 2.688. Entonces sería S más S más S, considerando que este es negativo, este pasa para allá positivo y también pasa para allá positivo. Y nos queda entonces que todo esto que está aquí se reduce a 249.855,4, ¿ya?
Y eso se divide por esto, miren. Por esto, miren. Eso que está acá. Bueno, lo voy a poner mejor para que no se confundan, miren. Todo lo que nos queda en el lado derecho, acá, donde yo pasé para el lado derecho todos los números, miren. Pasé todo lo que tiene esta unidad. Para allá, sumatoria. Entonces eso nos queda en el lado derecho equivalente a 249.855.4. ¿Y qué unidades? Miren, kilojoule por segundo. Y ahora, eso es equivalente a lo que está en el lado izquierdo, que es esto, esto. Entonces, ¿qué hago para poder despejar la entalpía de salida que me están preguntando? ¿Qué hago para poder despejar H salida? Divide por F. Despejamos, Es, es despejamos la H salida. exactamente, ¿no? Miren, ese 140 divide lo que está acá. Entonces, miren, se elimina desde acá, se elimina ese término y yo lo paso dividiendo aquí. Entonces, eso me queda dividido en 140 kilogramos por segundo. Y acá verificamos las unidades. Miren, se nos va el segundo con el segundo y nos queda entonces en kilojoule por kilogramo. O sea, nos queda lo que andamos buscando, la entalpía específica. Bien, propiedad intensiva independiente de la entalpía. ¿Cuánto es entonces? Esto dividido 140 me da 1784.68. ¿En qué unidad queda esto? En unidad de kilojoule por kilogramo. Y ahora entonces, mira, hasta ahí ustedes, ¿ya? O sea, en el caso de la prueba, creo que hay problemas les piden cálculo de la entalpía final. Ahí, listo. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado el balance de energía para despejar la entalpía de salida. Sencillamente desde ahí. Ahora, de forma adicional, bien, en este caso nos piden la temperatura. Y miren, sabemos que el aire se comporta de forma ideal. Por lo que, acá miren, como tenemos ya la entalpía de salida, podemos ajustar la T de salida. Nuestro dato se mueve, nuestro dato es 1784. Entonces, se mueve entre este valor y este. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Nuestro dato entre el pie de salida es 1784.68. Por lo que está entre ese valor y este valor. Por lo que este dato es nuestro nuevo X. Mira, acá. Nuestro nuevo X sería ese dato. El otro sería este que está acá. Ahí está. Nuestra entropía es 1784.68. Y las temperaturas se mueven entre, miren, acá están, 1640 y 1660. O sea que sería 1640, 1660. Entonces, ¿cuánto nos da la temperatura de... Ah, no, ¿cierto? No, no, eso sí. 1800, no, 1700, 1620, 1640, perdón. 1620, ahí sí, y 1640, ahí sí. Me está trabajando un poco bien. Entalpía se encuentra entre este y este, por lo que T se encuentra entre este y este, según indicamos acá. Ahí está, entonces le damos a calcular y nos da entonces que la temperatura salida del fluido con dos decimales está bien. Ahí vean cuánto les piden. Sería entonces equivalente a la T de salida, sería equivalente a 1072.19 en Kelvin. Bien. Entonces, si les dieron, por ejemplo, la temperatura en Celsius, hay que restarle el término del factor de conversión, pero bueno, generalmente van a estar en Kelvin las temperaturas. Ya, ¿se entendió bien cómo se aplica el balance de energía para un sistema termodinámico abierto y cómo podemos de este balance despejar, por ejemplo, la entalpía salida? ¿Se entiende bien? ¿Hay alguna duda, consulta, Víctor? Coméntame. Yo quedé un poquito colgado porque no alcancé a ver la tabla de dónde sacó los 1673 grados Kelvin. Solo eso. Mira, acá, mira. Dice que la T de entrada 1400. Entonces, para que tú transformar de temperatura en grados Celsius, bien, a Ah, fue Kelvin, solo la transformación. exactamente, tú transformas, te Ah, dice que, perfecto. Ya, ya. ¿sí? El AT1 más 273. Ya. Pero lo que le comentaba a Elvis y Oscar, en el caso de ustedes, de la solemne que tienen que rendir,
La entalpía de entrada se las van a dar. Bien, les pueden preguntar por la de salida. Y la de salida la despejan tal cual hicimos acá. ¿Se entendió bien cómo despejar el entalpía de salida? Por favor, eso creo que me comenten, por favor. Elvis, ¿se entendió cómo despejar H salida? Sí, profe, sí, la Ya, mecánica está clara, sí, respecto a la ya, ok. mecánica. Solo voy a repasar algunos conceptos, pero está la mecánica, Ok, está clara entonces, el despegue. recuerden, siempre que les pidan el cálculo durante el pie de salida, ah, yo tengo que aplicar el balance de energía. Y luego ustedes tienen que ir preguntándose, ¿qué es lo que hace la máquina? En este caso, la turbina genera potencia, por lo que hay potencia adiabática, listo, no hay juego intercambiado. No me dan altura de salida en entrada, por lo que en delta energía potencial despreciable. Y me dan la velocidad de entrada-salida. Ah, debo determinar el cambio de energía cinética. Entonces, bien, es más o menos mecánico, pero como les comentaba, miren, si se dan cuenta, el cálculo del cambio de energía cinética es pequeñito, finalmente. Bueno, es pequeño comparado con la potencia intercambiada, ¿ya? Entonces, ahora, en sistemas abiertos, ok, vamos a hacer otro que también es de su interés, porque tendrán que aplicar también el balance de energía en sistemas cerrados. Así que a continuación, vamos a hacer el siguiente problema. Dame un segundo que estoy copiando. Ya, y lo mismo con esto, ¿ya? Bien, en el caso de un sistema cerrado también, en el enunciado les van a dar las energías internas de entrada y salida y también los volúmenes probablemente. No hay ningún cálculo que se haga desde tablas, pero yo sé que ustedes quieren ir un poco más allá y lo que les voy a explicar ahora no va a entorpecer nada con su aprendizaje porque lo va a favorecer finalmente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Denme un segundo, un segundito. Listo. Entonces, un segundo. Ahí, ahora sí que estoy copiando, dame un segundo. Ya, ¿qué tenemos ahora? Enseguida comparto pantalla. Tenemos un problema de un sistema termodinámico cerrado. Ya. Siempre que deban abordar un balance de energía a un sistema cerrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se establece, o más bien, cómo se denomina aquella función termodinámica que me permite evaluar la energía en un sistema cerrado, no abierto ya? ¿Cómo se denomina? Si yo quiero aplicar la primera ley de la termodinámica a un sistema cerrado, me fijo en cuantificar o determinar la energía interna específica de los estados o la entalpía. ¿Se acuerda algo de eso? En sistemas cerrados, recuerden por favor que la energía interna. Entonces, bien, el balance de energía es el siguiente: delta U más delta de energía cinética más delta de energía potencial igual a Q menos doble E. Si se dan cuenta, sí, tenemos lo mismo finalmente. ¿Cierto? Tenemos lo mismo. Lo que cambia es de energía interna a entalpía. Anteriormente abierto, entalpía. Cerrado, energía interna. Ya. Entonces ya sabemos que partimos de acá. Partimos de acá. Ya. Miren, tenemos entonces 2 kilogramos de una mezcla líquido-vapor de agua, ¿sí? Ujú, a 5 bar y con un volumen específico de 0,2059 metros cúbicos por kilogramo. En el interior de un sistema cilindro-pistón. Ya, entonces tenemos un sistema cilindro-pistón, bien, sistema que permite transformar la energía del sistema en trabajo mecánico. Por ejemplo, esto que está acá es algo análogo a un pistón de automóvil, ¿cierto? Que permite transformar la energía de combustión en trabajo mecánico. Es exactamente lo mismo, pero la diferencia es que es cerrado, no hay intercambio de materia, no hay ingreso de materia, en este caso, bueno, de mezcla de combustible a este motor de combustión interna, y no hay salida de gases de escape, ¿ya? Entonces, cerrado. Entonces, la masa es constante, eso es muy importante, ¿ya? Ahora, nos dicen que inicialmente tenemos un volumen específico. Recuerden, por favor, que el estado de un sistema se define en particular con propiedades intensivas e independientes. Por ejemplo, un estado se define, por ejemplo, como indicaba acá el esquema,
con la temperatura, porque es intensiva e independiente, se define con la presión, por ejemplo, se define con el volumen específico, con la densidad, propiedades intensivas, no dependientes de la masa, ¿ya? Entonces acá nos dan inicialmente la masa del sistema, lo ponemos acá, miren, lo ponemos por acá, estado 1, nos dan la masa, corresponde a 2 kilogramos, bien, también nos dan la presión del estado 1, que corresponde a 5 bar, y nos dicen que inicialmente hay una mezcla líquido-vapor, ¿bien? Que tiene un volumen específico, letra V minúscula. ¿Bien? V mayúscula es volumen, V minúscula es el volumen específico. ¿Ya? Y ese volumen corresponde a V0.2059. ¿Ya? ¿Qué unidades tiene esto? Metros cúbicos por kilogramo. Entonces, está en un sistema cilindro-pistón. Ojo, el pistón se mueve sin roce, entonces está libre automáticamente. Si nos dicen que el pistón de un sistema cilindro-émbolo está libre, perdón, se mueve sin roce, es que está libre. Entonces, en función de esta libertad, lo hemos conversado esto, siempre un sistema cilindro-émbolo con el émbolo libre se va a mover. Si se mueve sin roce, se va a mover. ¿Para qué? Para garantizar siempre el equilibrio termodinámico con el entorno. Siempre así. Ya, entonces, a partir de este estado, dice, se calienta el agua hasta un estado 2 que tiene una temperatura establecida de 2 en 240 grados Celsius. Entonces, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan eh, por la determinación de los intercambios de energía, calor-trabajo que se llevan a cabo en unidad de kilojoules. Eso les van a preguntar a ustedes en la solemne, les van a preguntar por los intercambios de energía. ¿Bien? ¿Cuáles pueden ser estos intercambios? Calor, trabajo. ¿Ya? Y siempre para esos intercambios de energía, el cálculo, perdón, tendrán que aplicar el balance de energía, cerrado o abierto en el caso que corresponda. Caso particular, sistema termodinámico cerrado. ¿Ya? Entonces la ley que aplica esto que está acá. Ok. Entonces, ya, nos piden el cálculo del intercambio de energía. Ya. Miren, en un sistema cerrado, siempre se pueden expresar los cambios de energía mecánica. Elvis, Oscar, Víctor, mira. El cambio de energía mecánica, cinética, potencial, siempre se desprecian. Entonces, siempre que hagan un balance de energía a un sistema cerrado, por favor, desprecien los cambios de energía cinética y mecánica, perdón, potencial, que son mecánicas ambas, porque no hay cambios especiales de energía cinética en un fluido cuando se comprime o se expande en un pistón. No, no hay, ¿ya? Tampoco posición. Entonces, el balance de energía se reduce. En un sistema cerrado, el balance se reduce siempre a lo siguiente. Delta H igual a Q menos W. Siempre es así. Siempre que les toque el balance a un sistema cerrado, en nuestro caso, bien, nos queda el balance reducido a esto que está aquí. Más sencillo que el anterior. ¿Ya? Entonces, miren, si nos preguntan por el calor intercambiado o trabajo intercambiado, nosotros podremos calcularlo desde ahí. Podríamos, por ejemplo. Podemos. Se puede hacer. ¿Ya? Ahora, tenemos que intentar pensar qué intercambios de energía se llevan a cabo cuando pasa esto, miren, porque tenemos un proceso donde una mezcla líquida por de agua se calienta y pasa de este estado inicial a este estado final. Si el émbolo que está aquí se mueve sin roce, el proceso se llevará a cabo porque el émbolo está libre a presión constante. Eso es muy importante. Siempre que tengan un émbolo libre en un cilindro pistón, se lleva a cabo de forma isobárica. Recuerden, por favor, que procesos hay muchos. Tenemos procesos isobáricos, tenemos isotérmicos, isocóricos, adiabáticos, tenemos muchos más también. Pero la mayoría de las máquinas que hemos visto, ya sean las bombas de calor, las máquinas frigoríficas, los motores de combustión interna que no hemos revisado, pero se pueden revisar, ciclos de turbina de gas, por ejemplo, potencia o turbina de vapor, son estas etapas finalmente, etapas isotérmicas de constante, isobáricas, presión constante, isocóricas, volumen constante, adiabáticas, sin intercambio de calor. ¿Ya? Entonces,
Siempre en un sistema cilindro-émbolo, la etapa será isobárica si el pistón se mueve. Si el pistón estuviese fijo, el volumen se mantiene constante, isocórico. ¿Ya? Entonces, pistón libre, isobárico. Ahora, pasa algo en particular. El trabajo, esto lo vimos nosotros. ¿Cómo se puede determinar matemáticamente el trabajo en un sistema cilindro-émbolo, como que tenemos acá? ¿Cómo yo puedo calcular el trabajo en un sistema cilindro-émbolo cuando se experimenta un movimiento del pistón sin roce? El trabajo, ¿cierto? Se define como la integral de la presión por la variación de volumen. O sea, si yo conozco, miren, esto es muy importante, cómo varía la presión del fluido en términos de cambio de volumen, yo conozco el trabajo, ¿ven? Porque el trabajo es una diferencial inexacta, o sea, depende de cómo se lleva a cabo, depende del camino recorrido. Entonces, miren, díganme, ¿qué pasa con presión durante este calentamiento isobárico? P varía, se mantiene constante. ¿Qué pasa con la presión inicial de 5 bar? ¿Es igual a la final o distinta? Constante, profe. Constante, muy bien. Entonces, la presión del estado 2 ya la conocemos, es 5 bar. Entonces ya tenemos dos propiedades del estado final. Sabemos que es isobárico. Miren, pensemos en lo siguiente. Si yo en vez de calentar esta mezcla, miren, yo hice esto. Yo la mezcla la calenté. Bien, yo calenté acá dice se calienta. O sea, hay una entrada de calor. Ahora, cuando determinemos el calor intercambiado, nos debería dar con signo positivo o negativo. ¿Es un Q entrada o salida? Ese es un Q De de entrada. salida. Entonces nos tiene que dar positivo, ojo, recuerden eso. Si estamos determinando un calor de entrada a un sistema, calentamiento, el Q tiene que ser positivo, Positivo. recibido. Sí. Ya, perfecto. Entonces, bien, el trabajo del cilindro, del émbolo, es esto que está acá. Pero como tú bien dijiste, Oscar, se mantiene constante presión. Entonces, mire, presión sale integral. Sale, sale como constante. Bien, ahí está, sale como constante. ¿Y qué nos queda entonces? Este cambio de volumen, la integral es sencilla, ¿no? Volumen final menos volumen inicial. Listo, miren, tenemos acá entonces una fórmula para el cálculo del trabajo en una etapa isobárica en un sistema sin REM. Bueno, hay que ocuparla. El día de la solemne van a tener que calcular trabajo intercambiado, creo que también calor intercambiado, y no recuerdo en particular si hay un sistema como este, pero creo que probablemente sí. Bien, entonces, esta fórmula ténganla en mente porque les puede servir para la prueba. Pero bueno, si no, también les queda como conocimiento para ustedes, ¿ya? Ahora entonces, miren, calculemos trabajo, miren, calculemos trabajo. El trabajo entonces va a ser igual a presión. Miren, siempre recomiendo cuando calculen trabajos en un cilindro pistón o trabajos de cualquier tipo, ¿ya? Mecánico, por ejemplo, que dejen la siguiente unidad, miren. Porque yo sé, bueno, que un kilojoule de energía es igual a presión por volumen. O sea, es igual a kilopascal por metro cúbico. Entonces, nos conviene dejar la unidad de presión en kilopascal, ¿ya? Y un bar equivale a 100 kilopascales, ¿sí? Entonces, ¿cuántos kilopascales corresponderían a 5 bar? Que la P constante. Y esto, profe. 500 kilopascal. Miren, presión constante, 500 kilopascal. Ahí está. Ahí está. Luego se multiplica, miren, por el volumen del estado. Si el estado uno ya. Acá viene lo importante, miren. El volumen del estado uno, miren, está ahí. Está ahí. Miren, ahí está. Y ese es el volumen específico. Por lo que el volumen uno será igual al volumen específico por la masa. ¿Cierto? Entonces, aquí mira, hacemos el cálculo acá. Volumen uno mayúscula, es el específico por la masa. El específico estaba por enunciado 0.2059, bien, metros cúbicos por kilogramo, y se multiplica por los 2 kilogramos. Entonces, ¿cuánto nos queda esto? 0.2059 por 2. 0.4118 metros cúbicos. Ese es el volumen que ocupa la mezcla en el estado inicial. O sea, ya tenemos este que está acá.
Pero ¿qué nos falta? El volumen que ocupa el gas en estado final, porque evidentemente, miren, cuando se calienta esta mezcla, para que se mantenga constante, ¿qué tiene que hacer el pistón? ¿Subir o bajar? Tiene que subir. Subir. Ya, exactamente. ¿Y eso qué corresponde? A un trabajo mecánico. Siempre que haya movimiento del pistón, del émbolo, hay un trabajo mecánico. En este caso, de expansión, por lo que es el trabajo mecánico generado, positivo o negativo. De salida, ojo. El vapor, la mezcla está expandiéndose. O sea, está intercambiando un trabajo de salida. Está com- comprimiendo el entorno, se podría decir. Entonces, salida-entrada. ¿Qué creen con respecto a eso? Debería ser negativo, ¿o no? Recuerda, Si comprime, que lo veo con esa lógica. ¿sí? El trabajo de entrada positivo o negativo. Mira, a ver, esto recuérdenlo muy bien. Es el sistema de estudio es en la mezcla. Tenemos que fijarnos en si la mezcla recibe o entrega. En este caso, la mezcla recibe trabajo o lo entrega, o Ah, lo genera. lo entrega. Listo. Es Entonces, negativo entonces. positivo. Porque Ah, recuerda que es la contraria al calor. ¿Sí? Mira, vamos a ver, esto es importante. Mira. Sistema de estudio. Acá bien. Este sistema de estudio, miren, puede ser esta mezcla líquido-vapor. O puede ser también el refrigerante que entra en el condensador. O puede ser también, puede ser también el gas que entra a esta turbina. Sistema de estudio. Ya. Entonces, si el sistema de estudio, ya sea el agua en una turbina de vapor o el gas, turbina de gas, bien, en fin, recibe trabajo, el trabajo es negativo. Es por convención, eso es muy importante. Trabajo de entrada negativo, ¿bien? Eso es por convención. No, a ver, ¿podríamos haber acordado algo distinto? Evidentemente sí se puede, pero la convención para poder emplear esta fórmula y esta es que el trabajo de entrada negativo. Entonces, la del calor es lo contrario. Entonces, cuando el calor entra, ¿qué signo le hemos dado? Positivo, tío, ¿cierto? profe. Sí, tío. Miren, recuerden siempre esto. Recuerden uno de los dos. Con entrada positivo, listo. Trabajo de entrada negativo. Al contrario. Entonces, cuando el trabajo, miren por favor acá, es de salida. Cuando, por ejemplo, esa mezcla líquido-vapor se expande, el pistón se mueve hacia arriba, es un trabajo de salida, por lo que tiene un signo contrario al de entrada. O sea, tiene signo positivo. Y al contrario, el calor perdido o el transferido sistema entorno tiene signo negativo. Entonces, por favor, recuerden uno de los dos, ¿cierto? Y el otro es el contrario, ¿ok? ¿Se entiende, no? ¿Se acuerdan de uno? Contrario. Sí, profe. Uno, Ya. contrario. ¿Ya? Ya. Entonces, si el vapor de agua, sistema de estudio, se expande, mueve el pistón hacia arriba, el trabajo de entrada o salida. Expansión salía, ¿cierto? Compresión de entrada. Entonces, signo es positivo. Ya. Entonces, bien. Hay que determinar entonces el volumen del estado 2. Ahora, en el caso de su prueba, el volumen 2 va a estar dado por enunciado. Les van a decir, el fluido se expande hasta alcanzar un volumen 2 específico tanto. ¿Ya? Bien, ya, ese volumen 2 se va a dar. Miren, se les va a dar, por ejemplo, el volumen específico 2. ¿Sí? Perdón, el uno, perdón, el uno. Volumen específico tanto, se calienta, perfecto. Les van a dar el volumen específico 2. Se los van a dar como dato, ¿ya? O les pueden dar tanto este volumen específico como el volumen 2. Cualquiera de ellos dos, ¿ya? Pero quiero que aprendan de dónde viene esto, miren. Tenemos de estado 2 el agua ha sido calentada desde este valor a este valor, alcanzando en el estado final esta temperatura, 240 grados Celsius. El valor de el volumen específico y el valor, ojo, de cualquier propiedad del fluido, en este caso el agua, ojo, agua, se puede extraer desde tablas termodinámicas. Deme un segundo que voy a agrandar un poco esto. Miren por favor acá. Miren por favor acá. La tabla que estoy mostrando ahora, acá miren, es una tabla como la que vimos antes, pero es para el agua, ya no es para el aire. Tenemos agua acá adentro, mezcla líquido y vapor. Miren, y hay tablas de fluido saturado, es decir, el fluido en estado de ebullición, en el punto de ebullición.
donde hay tanto líquido como vapor. Y también tenemos tablas denominadas de el vapor sobrecalentado, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se habla de un vapor sobrecalentado? Cuando es un vapor de agua, en este caso, que tiene una temperatura sobre el valor de ebullición o también conocido como de saturación. Por ejemplo, ¿alguien conoce, Elvis, Oscar, Víctor, cuál es la temperatura a la cual ebulle el agua a 100 grados Celsius? Perdón, un bar, perdón, una atmósfera, perdón. ¿A qué temperatura ebulle el agua en atmósfera? Bueno, son 100 grados. 100 grados Celsius, perfecto. Sí. Entonces, si el agua, miren, escuchen bien, está a una atmósfera, pero a 120 grados, ¿está como vapor de qué tipo? Sobrecalentado. ¿Ya? Entonces, bien, tenemos en la salida vapor sobrecalentado. Eso, ojo, ustedes no tienen que saberlo, todo está enunciado, no se compliquen con eso, pero tenemos vapor de agua a 5 bar. Miren, acá tenemos tablas por cada presión. Tabla de doble entrada, 0,7 bar, 1,5 bar, acá está, miren, 5. Esta es la tabla del estado 2, 5 bar, con 240 grados Celsius. Acá está, miren, 240. Ahí está. Entonces, el volumen específico 2 es este, miren, ahí está dada la columna. La tabla nos entrega el volumen específico del fluido, la energía interna específica, la entalpía, etcétera. Entonces tenemos acá el dato del volumen específico. Se toma el dato del volumen específico, miren, lo ponemos aquí, lo ponemos acá. ¿Qué unidades tiene esto? Metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Y miren, para el cálculo del volumen 2 es sencillamente multiplicar ese valor que está ahí, ese que me han entregado, por la masa. Porque la masa se mantiene constante, no cambia, se multiplican por los mismos 2 kilogramos, por 2 kilogramos. ¿Cierto? 0,4646 por 2. O sea, el volumen final es de 0,92. 92, ¿cierto? Ahí está. Miren, ¿qué unidad? Metros cúbicos. Entonces, parte el fluido ocupando un volumen de 0,4 metros cúbicos aprox. Se calienta, se expande y ocupa un volumen final de 0,9 y algo. ¿Ya? Entonces, ponemos acá los volúmenes. El final, 0,9292. Lo ponemos por aquí. Menos el volumen inicial que es 0,4118. ¿Qué unidades tiene esto? Metros cúbicos, ¿cierto? Metros cúbicos. Bien, entonces, miren, tenemos kilopascal, metros cúbicos. Entonces, hemos calculado acá entonces el trabajo, ¿en qué unidad? En kilojoules, directamente como un puesto, presión en kilopascal, volumen en metros cúbicos, el cálculo es de kilojoules. ¿Cuánto nos da entonces? 500 por 0,9292 menos 0,4118. Nos queda entonces 258,7 kilojoules. Ya. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Miren, hemos determinado, bien, la variación, perdón, el trabajo intercambiado, el trabajo total que ha sido liberado al entorno. ¿Por qué pasa esto? Miren, acá el sistema ha ejercido un trabajo. ¿Ese trabajo con qué signo nos dio? ¿Qué signo nos dio? ¿Positivo o negativo? Objetivo, profe. ¿Qué quiere decir eso? De salida. Sí. ¿Sí? Porque parte de la energía interna de la mezcla ha sido transformada en trabajo mecánico. O sea, ha perdido energía interna. Por lo que vamos a ver, o podríamos ver que hay un cambio negativo de energía interna. ¿Ya? Entonces, miren, si nos preguntan el calor, miren, si nos preguntan por calor, el calor se puede despejar de acá arriba. Piensen siempre, por favor, en esto. Siempre que les pregunten por el cálculo de algún calor intercambiado, de trabajo intercambiado, siempre primero, antes de aplicar cualquier fórmula, piensen en la primera ley, en la termodinámica. Entonces, Q, miren por favor desde acá, se calcula como la variación de energía interna, perdón, un segundito, se calcula como la variación de energía interna más el trabajo, miren, miren, Q delta U más trabajo. Entonces, miren, yo podría hacer lo siguiente, miren, obtener de tablas, o ustedes podrían usar lo siguiente. Podrían usar la energía interna, uno que les van a dar de entrada, por acá, se las van a dar, ojo, ¿bien? Se las van a dar. O podrían emplear también la energía interna de salida, dos. Perdón, la de término, perdón, dos. Ya, ahora,
Entonces, esto de aquí, miren, es el delta. Entonces es U2 menos U1, ¿ya? Que lo podemos tener como dato. En este caso no los tenemos, hay que calcularlo. Pero más trabajo, o sea, más W. Pero pasa lo siguiente, miren. Y esto es, por favor, recuérdenlo muy bien. En los procesos isobáricos, en cualquiera, ya sea una etapa de combustión, por ejemplo, o ya sea una etapa de expansión o lo que sea, perdón, una etapa perdón, que ocurra P constante, ¿bien? Una reacción química, por ejemplo, en fin. Por ejemplo, la adición de calor en un ciclo diésel de combustión interna, ideal ocurra P constante, o sea, isobárico. En cualquier etapa isobárica la entalpía es importante, y en particular bien, la entalpía, miren por favor acá, la que hemos empleado acá, miren, esta misma entalpía que hemos empleado acá en sistemas abiertos, entalpía, se define desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista termodinámico, perdón, como energía microscópicas más trabajo de flujo. Ya creo que lo hemos visto en la sesión pasada. Esto es entalpía. Así se define matemáticamente. Entalpía, función termodinámica de estado, que caracteriza la energía interna, perdón, la energía microscópica en sistemas abiertos, y la particularidad es que también incluye tanto los calores latentes como sensibles. Latente, cambio de fase; sensible, únicamente cambio de temperatura. O sea, siempre que hablemos de un Q sensible, asociado solo a cambio de temperatura. Por ejemplo, un gas, si no cambia de fase mediante calentamiento, recibe un Q sensible. Ahora, por ejemplo, cuando el agua recibe calor latente es cuando cambia de fase. Entonces, cambio de fase, latente, sensible, sin cambio de fase, únicamente cambio de temperatura. Entonces, miren, si yo diferencio esto de entalpía, miren, me queda lo siguiente, me queda que la variación de entalpía, el cambio de entalpía, va a ser igual a la variación de energía interna y se mantiene P constante en la etapa. Entonces, P constante, no se diferencia. Y el volumen sí porque cambia. Delta V. Entonces, miren, tengo que la entalpía, o más bien, el cambio de entalpía del fluido, bien, va a ser igual a la variación de energía interna, más presión por cambio de volumen. ¿Y qué tenemos acá arriba, miren? Tenemos que el calor intercambiado es igual a delta U. Miren, se repite. Delta U está acá arriba, ahí lo voy a marcar en rojo, miren. Delta U está acá arriba, bueno, en amarillo mejor. Un segundito. Ahí está. Delta U está acá arriba, miren. Y está acá, miren. Más. Trabajo, presión por delta V. Es lo mismo. Si se dan cuenta, el calor intercambiado en una etapa isobárica es igual a el cambio de entalpía. Así que, por favor, siempre que les pidan el cálculo, por ejemplo, del calor intercambiado en cualquier intercambiador de calor, por ejemplo, en un condensador, por ejemplo, en un compresor, bomba, lo que sea, ustedes tendrán que calcular siempre, ¿bien? El calor intercambiado como delta H. Siempre Q igual a delta H. Ya. Entonces, miren, para que apliquemos esto, miren, porque, bueno, acá lamentablemente nos vamos a demorar, nos quedan 15 minutos y quiero que hagamos otra cosa. Pero en el caso de su prueba, ustedes les van a dar esto, miren. Tendrían que dar la masa que es conocida, la tenemos ya, y les van a dar entalpía 2, entalpía 1, y ustedes calculan el intercambiado. O también podrían hacer, miren, el cálculo de acá arriba, o sea, les van a dar datos. Les pueden dar energía interna entrada y salida, calculan Q acá, de esta fórmula. O si le dan entalpía entrada y salida, o sea, estado 1 y 2, ustedes calculan Q de esta forma, porque el cálculo, siguiendo esta definición y esta, es exactamente igual, es exactamente el mismo camino. Entonces, de nuevo, si en alguna etapa que opera a P constante, como por ejemplo esta etapa de expansión de la mezcla en un pistón, o un condensador que intercambie calor, o una caldera, o un condensador, evaporador, Q igual a delta H. No se compliquen la vida con eso. Y ahora entonces, ahí me quiero ahora complicar la vida con ustedes, porque quiero mostrarles esto que quiero hacerlo en el tiempo que nos falta. Sí o sí, en la semana siguiente, en la solemne, tendrán que determinar eficiencias de máquinas térmicas. En particular lo hemos hecho ya la semana antepasada, creo, o pasada. Hemos hecho cálculo de eficiencias COP de máquinas frigoríficas, de máquinas térmicas y de potencia, perdón, y bombas de calor. Y quiero que veamos el siguiente problemita. Quiero que veamos esto, miren. Denme un segundo que estoy acá intentando. Miren acá. Eh, quiero que hagamos junto esto, miren. Dice,
Refrigerante, ojo, este es un problema tipo solemne, ¿eh? Ojo, este de acá es solemne, ¿ya? Este por eso quiero que lo hagamos. Dice, refrigerante 134A, bueno, RD34A, 134A, ingresa a un condensador. Acá está el condensador, intercambiador de calor de una bomba de calor. Bomba de calor lo que hace es transferir calor de un punto frío a uno caliente. Bien, la finalidad es calentar, por ejemplo, una habitación. Es la modalidad en la que opera un aire acondicionado en invierno. ¿Ya? Dice que está destinada esta bomba de calor a calefaccionar una habitación. Entonces nos fijamos que este calor absorbido del aire del entorno es luego cedido a la habitación que se desea calentar acá arriba. Acá arriba. Miren, dice lo siguiente. Este refrigerante ingresa a este condensador por acá. Miremos el esquema. Ingresa a 900 kilopascal, 60 grados Celsius con este flujo másico. Y ahora, recuerden esto, todo equipo que ustedes vean, bien, sistema abierto me refiero, como tanto, por ejemplo, la turbina que teníamos acá, o este compresor, esta válvula de evaporador, son sistemas abiertos, operan bajo estado estacionario. El flujo másico es equivalente entrada y salida, por lo que este flujo se repite, es del mismo. No hay acumulación de refrigerante en el condensador, ¿ya? Entrada, salida, lo mismo. Ya. Miren, lo que les comentaba antes, este condensador y el evaporador son intercambiadores de calor, al igual que la caldera o un evaporador también, bueno, por lo que operan a presión constante. También un mezclador opera a presión constante. Entonces, en cualquier sistema que opera a presión constante, los intercambios de calor se llevan a cabo o se pueden cuantificar con el cambio de entalpía del fluido. O sea, yo podría tener una máquina operando, de hecho, bueno, cuando tuve el práctico de estas máquinas en la universidad hace un montón de años atrás, me acuerdo que en el laboratorio teníamos una máquina frigorífica abierta donde nosotros podríamos medir temperatura de entrada y salida y en función de esas propiedades medibles fácilmente, podríamos sacar las propiedades por tabla de los fluidos, ¿ya? Entonces, en el caso de ustedes les van a dar todo. Les van a dar, miren, la entalpía de entrada y salida. ¿Por qué entalpías? Porque son sistemas abiertos. Siempre que trabajemos con condensador, evaporador, compresor, turbina, por ejemplo, sistemas abiertos. Entonces la entalpía de entrada y salida se les va a dar. Ya, P constante, miren. Entrada, salida la misma. Y nos dicen, miren, que el fluido cambia desde esta condición a esta. Entra el refrigerante en estado denominado de vapor sobrecalentado. ¿Ya? A salida se enfría, se condensa y sale como líquido. Y nos piden calcular dos cosas. Nos piden calcular la eficiencia máxima, perdón, la eficiencia de esta bomba, perdón, no la máxima, ojo. Nos piden calcular la eficiencia de esta bomba. La eficiencia, no la máxima. Y nos piden calcular también el Q intercambiado el calor absorbido en el evaporador. Ya. Vamos a eso entonces. Esto tendrán que hacerlo en la solemne. Dame un segundo que estoy copiando. Esto sí o sí tendrán que hacerlo, así que es importante que lo hagamos ahora. Dame un segundo que estoy copiando el ejercicio. Ok, entonces ya. Mire, la COP de esta bomba, ahí está, el coeficiente de desempeño de estas máquinas, recuerden que se calcula en función de lo que le hace la máquina. O sea, la máquina en este caso opera como bomba de calor, por lo que la función es calentar. Entonces, si yo quiero determinar la eficiencia de una bomba de calor, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago en función de qué? ¿Qué comparo? Elvis. El Q high, el Q alto, ¿Bien? el partido por el trabajo Perfecto. interno. De entrada, Claro, perfecto. Muy bien. de entrada. Listo. Bien, bien, perfecto. Entonces, miren, ya sabemos eso. Sabemos que la finalidad de esta bomba es calentar, por lo que yo comparo el calor asociado a la fuente caliente condensador por la potencia de entrada. Y la potencia de entrada nos dan, miren, nos dicen que el compresor consume esta potencia. Entonces, esa es la potencia de entrada, ahí, está como dato ya. Entonces, como tengo, miren, datos de entrada y salida del fluido del condensador, yo puedo aplicar un balance de energía al condensador. Por favor, eso es muy importante. Ustedes pueden aplicar balance de energía tanto al condensador, evaporador, compresor,
bien, desde el punto de vista del balance de energía. Ahora, el condensador, perdón, es un sistema abierto, ¿cierto? Por lo que, miren, yo aplico lo siguiente, miren, el balance de energía en sistemas abiertos, delta H, ¿cierto? Más delta de energía cinética más delta de energía potencial es igual a Q menos W. Miren, esto que está aquí es sencillamente el balance de energía a un sistema abierto, como el condensador, como el evaporador, como el compresor, como la turbina, como la tobera, difusor, etcétera. Ya, entonces, cada término es pues, por unidad de tiempo, recuerden. Eso. Tiempo, tiempo y tiempo. Ya. Ahora, miren, siempre que hablemos de intercambiadores de calor, como son el condensador, evaporador, caldera, no hay trabajo intercambiado. Entonces, automáticamente, intercambiador de calor, este término es cero. No hay trabajo intercambiado. Además, miren, no nos dan datos ni de la velocidad de entrada o salida del fluido. Por lo que generalmente, ojo, generalmente, a menos que nos diga lo contrario, los cambios de energía mecánica son despreciables. Ese es despreciable. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que el calor intercambiado en el condensador, que es el QH de salida, es igual a qué cosa? Miren qué nos quedó ahí. Q igual a delta H. Lo Delta que les H. decía antes. Entonces, cuando ustedes calculen, miren, el QH o el QL, condensador QH, evaporador QL en esta bomba de calor, ustedes pueden aplicar este balance. H de entrada o salida. ¿Y este delta H qué es? El flujo másico por la entalpía de salida menos entalpía de entrada. Nada más que eso. Miren, es lo mismo que hicimos antes, miren. Delta H, entrada menos salida. Ahora, en el caso de su control, su solemne, perdón, les van a dar, miren, les van a dar esta entalpía de entrada. Esa entalpía de entrada estará como datito. Esa entalpía de O sea, salida con estará eso como dato. no, claro, ahí nos saldríamos a buscar nosotros el R134 la tabla. Exactamente. Claro, Se da para dar. ya, Exactamente. Le voy a decir, la entalpía de entrada salida es esta. Entonces ustedes toman la entalpía de entrada, la de salida, la ponen ahí, ¿ya? ¿Les parece, no? Ya. ¿Se entiende cierto eso, no? ¿Se entiende eso? ¿Bien? sí, 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 profe, Ok. sí, sí. ya. Ok, entonces miren, teníamos el flujo másico. El flujo másico lo tenemos como dato, ustedes lo tienen que poner, miren. 0,04 kilogramos por segundo. Ya. Y se multiplica por la entalpía de salida y de la entrada. Ya. Miren, la entalpía de salida se busca bajo estas condiciones. Líquido denominado saturado y esta presión. Entonces, miren, voy a abrir acá la tablita para que la vean. Ahora, a ver, la intención de la clase de hoy, como ya estamos terminando con las sesiones que tengan, es, bueno, es mostrarle que estos datos, si bien, a ver, un ingeniero que diseña una máquina frigorífica, una máquina de potencia, cualquier máquina, ya no tiene que entrar a tablas realmente para buscar datos, porque todo está en software, uno puede simular todo realmente en ingeniería. Hay un montón de software de ingeniería para modelar lo que pasa, por ejemplo, cuando se filtra salmuera en la membrana, tú puedes tener distintos tipos de membrana, distintos tipos de delta P, en fin, todo se puede modelar. ¿Por qué les comento esto? Porque mi hermano está haciendo tesis en ingeniería civil química con un colega y está modelando procesos. O sea, eh, se dan cuenta, nosotros podemos, por ejemplo, modelar nuevas turbinas, modelar nuevos intercambiadores de calor sin tener que entrar a tablas, porque todo está ya en un software. O sea, tú metes la condición de presión, temperatura y te entrega las propiedades, ¿ya? Pero, bueno, desde el punto de vista docente es importante, ¿ya? Entonces, tenemos refrigerante, 134A, o sea, bueno, no se usa en la industria ya porque es muy tóxico, pero a nivel de docencia lo empleamos. Tenemos que buscar en las tablas de líquido, miren, y tenemos la presión de entrada, que es en 900 kilopascal, miren. Presión por acá, miren. Está en bar. 100 kilopascal es igual a un bar, entonces 900 kilopascal, bueno, 900 kilopascal es 9 bar, ¿sí? 1 es a 100, 909, 9 bar. Y miren, sacamos la entalpía del líquido, miren. Esta H sub F es la entalpía del líquido. Entonces, esta entalpía es la que le va a dar finalmente el enunciado. Le va a mostrar esta entalpía. O sea, acá va a aparecer, ahí, cuando digan H salida, aparecerá este dato. ¿Bien? Este dato será el de entalpía que ustedes les van a dar en unidad de, evidentemente, kilojoules por kilogramo. Entonces, ustedes van al enunciado, al diagrama que se les va a dar y ponen H salida
tanto. ¿Bien? Kilojoules por kilogramo. Bueno, después ponemos la unidad. Bien. Y ahora miren, la entrada, ustedes van al enunciado, van al diagrama según corresponda y ven la entalpía de entrada. A la entrada, miren, ese refrigerante viene del compresor, se ha comprimido. Pues esa compresión ha hecho que el gas se sobrecaliente, por lo que a la salida hay un vapor sobrecalentado. Entonces buscamos la entalpía ahí. Tablas de refrigerante en estado de vapor sobrecalentado. Presión 9 bar. Tenemos que buscar acá hasta 5 bar, hasta 7 bar. Ahí está 9, miren, aquí está 9. Y está en 60 grados, ¿no? Sí, 60, si no me equivoco, ¿no? Déjenme ver. 60 grados, sí, exactamente. Entonces, 60 grados. Miren, 9 bar está aquí, esa tabla, 60 grados acá. Y la entalpía sería esta. Miren, esta es la entalpía. Se toma la entalpía, o sea, la entalpía que les van a ustedes es esa, se las van a mostrar tal cual así, kilojoules por kilogramo, y la ponen acá. Listo, entonces, kilojoules por kilogramo. Listo, miren. ¿Qué tenemos aquí? Miren, se nos va el kilogramo con el kilogramo, que nos queda entonces kilojoules por segundo. O sea, y hemos calculado entonces el calor absorbido, y ese calor, ¿cuál es? Es el Q sub H. Perdón, el cedido. ¿Cuánto nos da Q sub H? Nos da entonces 0,04 por 93,42 menos 293,21. Y nos da entonces que el Q intercambiado es 7,99, ¿no? 0,04, 900 kilopascales, eso está bien, ¿o no? ¿Sí? Bueno, kilojoule por segundo. Creo que quizá algo hice mal, a ver. 0,04 por Me parece que 2. el dato del H de salida parece que A ver, vamos a ver. era de una temperatura menor, no estoy seguro. 9 bar aquí, entalpía del líquido. Ah, sí, este, ¿cierto? Ese. Es ese. Sí, ahí está. Tiene razón. No es este que está acá, es otro. Voy a borrarlo enseguida. Ahí sí. Ah, no, es 99,56. Ahí sí. Ya, ahí está, entonces ahí nos tiene que dar ahora. Ya, ahora sí. 0,04 por... Nos quedan 2 minutos, no se preocupen. Denme 2 minutos para terminar todo esto. 56 menos 293,21. Ahí, ¿cierto? 7,7, ¿no? Menos 7,7. Ya, ¿y por qué no dio negativo? Ojo, ¿por qué no dio negativo? Porque es un calor cedido. Se pierde, entonces negativo. Menos 7,74. Bueno, 7,7. A ver. Bueno, dejémoslo con dos decimales, vamos viendo si lo cambiamos. Ya. Negativo. Ya, entonces, miren, pierde calor, ¿cierto? Pierde, entonces es de salida. Negativo. Entonces, miren, si nos piden la COP de la bomba, miren, yo digo esto, miren, esto es 7,7 dividido en 1,5. Por lo que la COP de la bomba es de 5,1. Esto, ahí tenemos la COP. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos ya la COP. La COP de 5,1, ¿qué significa esto? Significa que esta máquina tiene la capacidad de poder transferir o ceder al entorno que sea calentar 5,1 kilojoules y para eso requiere 1 kilovatio de potencia. O sea, por cada 5,1 kilovatios de calor que quiera añadir, se requiere 1 potencia. ¿Ya? Ojo, es una relación básicamente para evaluar el desempeño de la máquina. Y por último, ¿qué nos piden? Miren, nos pide el Q absorbido en el evaporador, o sea, nos piden el Q sub N. Eso tendrán que hacerlo ustedes también. Si nos piden el cálculo del calor absorbido en el evaporador, este Q sub N se puede aplicar ahora el balance de energía al ciclo.
Y esto lo recuerden por favor muy bien. En cualquier ciclo que hemos estudiado, la variación de energía interna del ciclo es igual a el calor del ciclo menos el trabajo del ciclo, ¿cierto? ¿Cuál es la variación de energía interna de estos ciclos, estimadísimos? Es cero, ¿cierto? Cero. Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Miren, nos queda que el Q del ciclo es igual al trabajo del ciclo, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, miren, pasa lo siguiente, miren. Este Q sub L, ¿cierto? Es positivo porque es agregado. Entra. Este Q sub H es perdido por lo que es menos Q sub H. Lo ponemos negativo inmediato. Y eso va a ser igual al trabajo del ciclo. El único que hay es el trabajo en el compresor. Es de entrada, entonces negativo. Menos trabajo en entrada. Entonces, el Q sub L va a ser igual a menos el trabajo de entrada más el Q sub H. Despejando. El trabajo de entrada es 1.5. Miren, acá yo puse el signo ya. No hay que poner de nuevo el signo, porque yo ya puse aquí el signo. ¿Se dan cuenta, no? Trabajo del ciclo, el único que hay es el compresor. Trabajo de entrada negativo, ya lo puse ahí. Por lo que ya no pongo de nuevo el signo. ¿Ya? Ahí está. Y esto es más el Q perdido, ¿cierto? ¿Cierto? El Q perdido. Y el Q perdido corresponde a, ¿cierto? Menos, ¿no? Claro. Menos 7.4 kilovatios. Entonces, espérense, no, algo estoy haciendo mal acá. Q del ciclo es igual a Q sub L menos Q sub H, perfecto. Y esto es igual a menos trabajo de entrada, por lo que Q sub L es igual a menos potencia de entrada más Q sub H. Claro, claro. Aquí está, ahí me confundí yo mismo, miren. Se pone con términos absolutos. Ahí me estaba confundiendo yo. Miren, yo ya acá puse el signo negativo del Q sub H. Ya está. Por lo que acá abajito lo pongo en términos absolutos. Ojo, eso es muy importante. Este está absoluto, este absoluto. ¿Por qué? Porque yo ya puse el signo arriba. Entonces, cuidado con eso cuando apliquen esto. Entonces, ¿cuánto nos queda? Miren, nos queda menos 1.5 más 7.4. Entonces, el Q que absorbe de abajo sería igual a 5.9, ¿no? 5.9 kilovatios. Ahí está. Bien, entrada, miren, Q sub L de entrada. Ahí está. Ya, entonces, Víctor, Oscar, Elvis, lo que hemos hecho hoy debería ayudarles bastante para todo lo que viene en la solemne. Hay un par de preguntas con respecto a la teoría de la semana en curso, pero básicamente son aplicaciones de industriales que, bueno, las principales actividades industriales del país. Hay un par de preguntas que son importantes, pero todo eso es sencillo de responder. Por favor, lean el documento. ¿Hay preguntas, consultas, dudas con respecto a esto? Por favor, coméntenme. No lo sé. No, Ya, por mi parte no. ok. No, Yo profe. tampoco, No, Eh, sí, profe. tengo la duda, yo tengo la duda con dime. las H de entrada y salidas, Ya. pero al final cómo las entregan, creo que va a ser mucho más sencillo. La, Exactamente. sí, sí, Exactamente. Siempre que le den me hacia entrada, enredaban eso. exactamente. Todo lo que es uso de tablas se los mostré para que ustedes vean de dónde sale esto, pero esto, miren, siempre se los van a dar. Bueno, así que eso, estimadísimo. Nos vemos entonces el siguiente, bueno, el siguiente martes si se conectan y si no, bueno, ha sido un agrado conectarme con ustedes toda la semana y eso, mucho éxito en la carrera y que les vaya muy bien en todo. Nos vemos, que estés bien, Gracias, cuídense. Claro, profe, profe. gracias. Nos Gracias. Muchas vemos. gracias por Gracias. todo, profesor. Que le vaya muy Chao, chao. bien. Chao, chao, nos vemos. Chao, Cuídense, profe. profesor. Chao, chao.